Seguimos aquí a Mano Limpia. Mil gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a hablar un poquito de las elecciones en Perú. Segunda vuelta entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y posiblemente sea Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio. Se enfrentarían en segunda vuelta el 5 de junio. Tengo conmigo aquí en el estudio a Sergio Massa, presidente del Peruvian American Coalition, la coalición peruano-americana. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Decía posiblemente si se iba a enfrentar, se sabe que va en segunda vuelta en contra de Kuczynski, o eso no está definido todavía. Bueno, faltan muy poco, ya tienen más del 95% de los votos ya en la OMPE, que se llama el puesto de las elecciones, ¿no? O sea, de que es una realidad ya que va a ir Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, en la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Quiero darle ahora las buenas noches, el saludo a Carlos Schumann, periodista peruano, nos acompaña vía Skype desde Lima, Perú, y lo tienen en pantalla. Carlos, bienvenido, gracias por estar en el programa. ¿Me escucha? Bueno, tenemos un problema técnico, desafortunadamente. Vamos a ir con los números. Estábamos hablando de un 99% de los precintos escrutados hasta el momento, a ver qué es lo que arrojan, reflejan esos números. Ahí está Sergio, ayúdeme un poco a interpretar esto. Fujimori aparece, Fuerza Popular, como mencionaba anteriormente, 39.81%, Kuczynski con 20.99%. Ahora, Verónica Mendoza, que digamos que es, Frente Amplio, 18.84%, es la izquierdista del grupo. Eso es correcto, ¿no? Avanzó en los últimos meses, avanzó muchísimo esta señora por el retiro de otros dos candidatos que se retiraron, entonces ha adquirido bastante popularidad esta señora, pero más que nada en las zonas, diríamos, un poco alejadas de la capital, ¿no? Donde hay indígenas, y estuvo mucho apoyo de los mineros, porque el padre también es minero, así que por eso es que tuvo apoyo de ellos. Y así es como ha alcanzado, pero no logró, pues, Pedro Pablo Kuczynski, pues, consiguió también unos números un poquito altos para poder vencerla, ¿no? Me parece que ya es un hecho que se va, pues, a la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski. En segunda vuelta. Ahora, Sergio, esa victoria de Keiko, ¿cómo se interpreta? ¿Es un perdón, Alberto? No creo. Si recordamos, en las últimas elecciones anteriores, Keiko también ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ese es el posible escenario que puede ocurrir, porque muchos de los otros partidos se pueden unir en contra de Keiko, ¿no? Eso no se sabe, pero hay una posibilidad, hay mucha gente que quisiera que posiblemente ocurra eso, ¿no? Porque ya han tenido, pues, una experiencia buena, especialmente con el primer gobierno de Alberto Fujimori. El segundo ya ahí fue el problema que tuvo él. Año 2000, ¿no? Fue en el año, antes de eso, en los 90. Año 2000. Ahora hay una serie de episodios oscuros. Por ejemplo, Barrios Altos en el año 91, el tema de Cantuta, año 92. ¿Esos episodios siguen abiertos? ¿Esas heridas están abiertas? Exactamente. Hay mucha gente que recuerda eso, y eso es lo que le cae en contra, pues, de Fujimori, ¿no? Y entonces, pero más se lo recuerda por el problema que tuvo el señor Montesinos, que era, diríamos, el brazo derecho de él, y él fue el que causó casi todo el problema, porque hubo muchos desfalcos, muchos dinero que salieron del país. Y ese ha sido el problema grande que ha tenido Alberto Fujimori, yo diría Montesinos. Montesinos, hace mucho que no se sabe de él. ¿Qué pasa con Montesinos? Está preso también, igual que Alberto Fujimori. Están los dos en un proceso, creo que es en la carceleta del Cuerpo Naval del Perú. Están los dos ahí. A ver, de ahora en adelante, segunda vuelta, 5 de junio, vienen las alianzas. ¿Quién debe ganar el 5 de junio? Se anticipa una elección apretada y además es curioso, hay que mencionar, según tengo entendido, según los números, hay un 10% de indecisos que puede ser fundamental, sobre todo en una elección apretada. Correcto. Ese es el trabajo que van a tener que tener los dos candidatos en esta oportunidad, ¿no? Porque Pedro Pablo Kuczynski, pues, como les digo anteriormente, es una persona preparada, que ha avanzado muchísimo en los últimos meses, y Keiko, pues, tiene bastante arraigo en muchas áreas del Perú, especialmente en la costa.
Así de que yo pienso de que va a ser bien reñido esta siguiente vuelta, ¿no? Entre los dos candidatos. Los dos tienen chance, cualquiera de los dos puede salir, ¿no? En febrero, si vamos al mes de febrero, la autoridad electoral descalificó a dos candidatos y eso fue fundamental en lo que ha ocurrido después, ¿no? En ese tablero que estamos viendo en el Perú actual. El caso de Julio Guzmán y de César Acuña. Cuéntanos qué pasó. Bueno, Julio Guzmán, un joven que del momento a otro comenzó a avanzar en las encuestas, y posiblemente su partido no tenía la experiencia necesaria y entonces cometió ciertos errores cuando presentaron pues, los papeles al jurado de elecciones. Y de ese momento... Los errores desde el punto de vista del reglamento. Del reglamento, sí, la manera como lo hicieron, las actas que tuvieron ahí. Ese fue el problema de Acuña Guzmán. Fue más allá del reglamento. Fue más allá, sí. Acuña fue ya cosas que habían ocurrido en el pasado del señor Acuña. Y entonces le sacaron, pues por supuesto, ¿no? Todos los problemas que él ha tenido en el pasado, ¿no? Yo creo de que el que tenía muchas posibilidades era el señor Guzmán, el joven Guzmán, ¿no? Pues tenía bastantes posibilidades. Ollanta Humala, ¿cómo deja el país? ¿Cuál es su legado? Cuando llegó al poder, muchos temieron que se iba a aliar con los países del ALBA, que iba a ser un izquierdista furibundo. No ha sido así, no ha sido así. De hecho, Keiko Fujimori acaba de declarar, de decir que ella va a mantener el modelo económico de Humala. Sí, bueno, el señor Humala, básicamente, como le digo, todos pensaban que iba a ir un poco a la izquierda y no fue ese el caso. Ha mantenido, ¿no? su presidencia de una manera, diríamos, modesta, porque no podríamos decir que ha avanzado mucho el país. Por el contrario, yo creo de que no ha avanzado como ha avanzado antes, ha disminuido un poco el país, ¿no? En cuestión del poder económico, ¿no? Especialmente en los últimos meses, ¿no? Quizás sea por las elecciones, pero el país está fuerte, el Perú está fuerte. Y yo creo que cualquiera de estos dos nuevos candidatos que van a estar luchando por la presidencia van a hacer mucho por el país, ¿no? Porque son nuevos, eso es lo que quería el país. El país quería gente nueva, gente que pueda sacar nuevas ideas, nuevos resultados. En el caso de Fujimori se pudiera ver como una especie de dinastía, ¿no? Quizás, yo no lo veo así, ¿no? Porque no creo de que Keiko vaya a hacer lo mismo que hizo Alberto Fujimori, ¿no? Que él disolvió el Congreso y creó casi prácticamente una dictadura, ¿no? En el Perú. Pero en ese momento el Perú pasaba por momentos... Escapó a Japón a raíz de que salieron una serie de videos en los que se veía claramente una corrupción, ¿no? Exactamente, eso fue ya en el segundo término que tuvo. Y lo peor del caso es que eso ocurre muchísimo con todos los que tienen el poder, ¿no? Quiso continuar. Entonces quería que hiciesen también una revisión, ¿no? a la Constitución para poder continuar en el poder. Eso casi todos lo han querido hacer, ¿no? De derecha y de izquierda, más de izquierdas que de derecha, pero muchos se aferran ahí con las uñas al poder y quieren perpetuarse. Exactamente. Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años. Ella ha dicho que no. Ella ha dicho que no va a haber indultos a su padre. ¿Pero usted le cree? ¿Existe esa posibilidad de un indulto? Yo creo que como hija va a hacer algo por su padre, ¿no? A pesar de que tengo entendido que está viviendo Alberto una vida bien relajada, ¿no? Dice que está muy enfermo, ¿no? Está enfermo, sí, pero está con condiciones, no diríamos como tienen todos los presos, ¿no? Él tiene su propia área donde él permanece y tiene muchos beneficios, ¿no? Así de que... posiblemente Keiko, si es que hace algo, pienso yo, sea casi al final de su término, si es que ella sale presidenta. Sería un indulto presidencial al final del término. Al final de su término, sí. Entonces usted vaticina que va a ser, a pesar de alianzas y todo, por un estrecho margen, a pesar de ese 10% de indecisos, la ganadora, la próxima presidenta de Perú. Difícil verlo, quizás sí, ¿no? Aunque Pedro Pablo Kuczynski lo veo una persona bien preparada, ¿no? Ya ha estado como ministro de Economía en dos oportunidades, así de que creo que sería una gran ayuda para el Perú. Un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Sí. Vamos a la pausa, volvemos.